Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Antes de comenzar, nuevamente les recuerdo que estoy vendiendo algunas de mis muñecas, así que si están interesados en adquirir alguna pueden mandarme mensaje privado en Instagram. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, comencemos. En el video de hoy traigo para ustedes una nueva colaboración. En esta ocasión, Sammy de Electric Bunny fue muy amable de invitarme a su colaboración de Mermaid 2026. No había hecho una sirena desde 2024, así que acepté muy emocionada. Todos los artistas que participaron hicieron un trabajo maravilloso, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Para mi proyecto, esta vez decidí hacer a la Amabie, que es una yokai relacionada con la buena salud. Ya que su aspecto es muy similar al de una sirena, me pareció adecuado. Aquí les muestro mi muy simple boceto conceptual. En esta ocasión, como base decidí utilizar esta Marina de la línea Magic Mixes Pixlings. Hace más o menos un año que conseguí esta muñeca y ya quería utilizarla porque me parece adorable. Además de que al ser pequeña, ser de color azul y tener rasgos de pez, me pareció perfecta para ser una Amabie. Y bueno, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Esta pequeña tiene un mecanismo de cuello más sencillo, así que retirar y colocar su cabeza es bastante fácil. Como su cabello estaba en buenas condiciones, lo cepillé y lo guardé para otro proyecto después de cortarlo. Desafortunadamente, el agujero de su cuello es demasiado pequeño para sacar los restos por ahí, así que simplemente tomé mi cúter y traté de cortarlo lo más cerca del cuero cabelludo posible. Había escuchado que a estas muñecas no se les puede remover la cara con acetona, y lo comprobé. Esos ojos resistieron hasta el final. Así que simplemente quité lo que pude y decidí pintar su cabeza más adelante. Ahora continuemos con el cuerpo. Ya que tendrá cola de pez, sus piernas son innecesarias en este caso. Luego suavicé lo más posible la ropa moldeada de la muñeca, que en este caso era un corpiño y un calzoncito. Fue difícil debido a que la capa de plástico estaba muy gruesa, pero logré quitar la mayoría. Ahora, para construir la cola, tomé alambre, corté un trozo y lo sujeté a su cintura haciendo una trenza. Después tomé otros 2 trozos y los sujeté al primer alambre. Para mantener todo en su lugar, coloqué una gota de resina UV en la unión y la curé con mi lámpara UV. Lo mismo con el alambre en su cadera. Para empezar a dar volumen, envolví el alambre con varias capas de aluminio, hasta conseguir una buena base. Luego noté que mi pegamento universal se había tirado y creó a este ente extraño que a partir de ahora llamaré Glorp. Ahora sigue empezar a esculpir. Mi arcilla epóxica ya es muy vieja, como pueden ver, pero me niego a desperdiciarla, así que tomé las cantidades correspondientes y las mezclé. Luego apliqué una primera capa encima del aluminio para empezar a darle firmeza. Ya que endureció, comencé a esculpir con más detalle, engrosando las colas y dando mejor forma. Cuando creí haber terminado, noté que la zona de atrás se veía extraña, así que decidí aplicar una última capa para darle mejor forma, y además le coloqué un par de branquias en la zona de las costillas. Ya curada la arcilla, lijé la superficie para emparejar los grumos que quedaron, aunque tampoco fui muy detallista ya que todo iba a ser cubierto. Y también lijé el torso para dejar la superficie lisa. Una vez que terminé, retiré el polvo con agua y jabón. Ahora sí, comencemos con la pintura. Coloqué una pija en la parte superior para poder dejarla secando sin tocar nada, y la rocié con un par de capas de pintura en aerosol azul, para que el color fuera sólido. Y después de proteger sus orejas y frente con masking, lo mismo hice con su cabeza. Y ya que la pintura estuvo completamente seca, apliqué una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por un total de 30 minutos. Amabie es una sirena masculina o femenina perteneciente a una leyenda tradicional japonesa.
Se dice que apareció en la provincia de Higo, prefectura de Kumamoto, en torno a mediados del cuarto mes en el año Koka 3, es decir, a mediados de mayo en 1846 en el periodo Edo. Un objeto brillante había sido avistado en el mar casi todas las noches. El oficial de la ciudad fue a la costa a investigar y vio al amabie. Según el bosquejo hecho por este oficial, tenía pelo largo, boca como un pico de ave, estaba cubierto de escamas de cuello para abajo y tenía 3 patas. Dirigiéndose al oficial, se identificó como un amabie y le contó que vivía en el mar abierto. Pronunció una profecía: habrá buenas cosechas durante los próximos 6 años. Si tiene lugar una plaga, hagan un dibujo de mí y enséñenselo a la gente. Luego volvió al mar. La historia se imprimió en el Kawaraban, boletines impresos en madera, donde se imprimió el retrato y de esta forma se diseminó la historia en Japón. Solo hay un registro de un amabie, cuyo significado es incierto. Se ha conjeturado que este amabie era simplemente una copia defectuosa del amabiko o amágico, un yokai considerado idéntico. Como el amabie, el amabiko es una criatura profetizadora que tiene muchas piernas y que prescribe mostrar su imagen para defender contra la enfermedad o la muerte. En plena propagación del COVID-19 en Japón, el amabie se volvió muy popular en Twitter, ahora X, ya que muchas personas publicaron sus dibujos del amabie. Un investigador afirma que la forma de pensar de la gente no ha cambiado mucho respecto al periodo Edo, que duró más de 250 años desde comienzos del siglo XVII. Nagano Eishun, jefe bibliotecario de los archivos de la prefectura de Fukui y gran conocedor de los yokai, describe el aspecto del amabie como encantador, con escamas y pelo largo. Nagano explica que en aquella época se dibujaron muchos fantasmas con historias similares como amuleto para rechazar las enfermedades. Las imágenes de estas criaturas sobrenaturales eran copiadas en planchas de madera y vendidas en épocas de malas cosechas y epidemias. Una vez terminado el face-up, rocié 2 capas de Mr. Super Clear. Ya seco, retiré la cinta masking de sus orejas y su frente. Para realzar sus ojos, decidí colocarle pestañas. Pegué alrededor de 4 montoncitos en cada ojo con super pegamento. Y luego apliqué una capa delgada de resina UV que curé con mi lámpara para que tuvieran mucho brillo. Para su cabello decidí utilizar nuevamente este estambre color verde menta. Para que las tiras quedaran más largas, esta vez me apoyé en esta caja de plástico y corté las tiras. Luego las sujeté de 3 en 3 en un gancho de ropa para posteriormente cepillarlas y plancharlas. Perdí parte de las tomas porque mi cámara se quedó sin batería, pero aquí les muestro cómo quedó el cabello pegado directamente en su cabeza. Y decidí sujetarlo en una coleta baja para que no tape la parte de atrás de su cola. Ahora volvamos al cuerpo. Ya que el torso está inclinado hacia adelante, no se sostiene por sí sola. Tenía que hacerle una base, así que hice un agujero en la parte baja de la cola. Mezclé pegamento epóxico y lo coloqué en el agujero. Coloqué la tuerca y dejé secar hasta que estuviera sólido. Ya listo, continuemos con la decoración. Compré estos paquetes de lentejuela para simular las escamas, pero antes tomé organza del mismo color y corté la forma de las aletas y quemé las orillas. Luego las pegué en pares, arriba y debajo de cada cola, para que se notaran mejor. Además, hice la aleta superior y las aletas laterales que reemplacé más adelante por unas mejores. Y finalmente empecé a pegar lentejuela por lentejuela para dar la textura de pez en toda la cola. Decidí aplicar 3 colores diferentes, de claro a oscuro. Una vez que terminé, pasé a decorar el torso. Para esto coloqué pegamento universal y pegué estas hojuelas iridiscentes donde me pareció que se veía lindo, además de unas pocas en la frente para que tuviera coherencia. Y por fin es momento de recolocar la cabeza en el cuerpo con mucho cuidado. Para su base tomé este óvalo de madera ya con su respectivo agujero para sujetar a la muñeca. Para decorarla tomé varios trozos de papel de baño y los bañé con pegamento blanco para madera, tratando de darles forma con ayuda de un pincel.
Cuando me pareció suficiente, cubrí toda la superficie con más pegamento y encima coloqué arena para darle textura. Antes de que se secara, coloqué diferentes piedritas y otros elementos para darle más vida. Ya que terminé, la dejé secar toda la noche. Al día siguiente, completamente seca, retiré el exceso de arena con ayuda de un pincel. Tomé mi pintura color piel y la apliqué encima como color base, seguida de un dry brush con pintura blanca para realzar las texturas. Después preparé resina UV con un poco de pigmento azul y amarillo y lo esparcí en la base. Como no fue suficiente, coloqué más resina transparente y la distribuí, para posteriormente curarla con mi lámpara. Como último detalle, mezclé pintura blanca con bicarbonato de sodio y la apliqué encima del agua para simular la espuma de las olas. Ya seca, coloqué a la muñeca y la sujeté con el tornillo. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra Amabie está terminada. Seré honesta con ustedes. Tenía intención de que el pico fuera como una especie de máscara, pero no me dio tiempo suficiente para realizarla. Aún así, me gustó mucho el resultado final. El molde por sí solo es adorable, pero me encanta cómo se ve su nuevo rostro, además de que el brillo en las lentejuelas le da mucha elegancia a la cola. Este es mi color favorito. Así que hacer una muñeca monocromática con él me hizo sumamente feliz. Y debo decir que se volvió rápidamente una de mis muñecas favoritas hasta ahora. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre mi versión del Amabie? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que los invito a visitar los canales de mis compañeros, To Be Sweet, Stefudo, Susika, Sylphix Studios, Electric Bunny, Magnificent Jinx y The Doll Maker. Ha sido un placer trabajar con ustedes y espero que se repita en el futuro. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Hola, ¿cómo estás?